¿Nos escucha, Pastor Néstor? Bueno, hasta que me dé el retorno. Hermana Ana, cuando entremos al Facebook, me dice. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Sí, ya estamos. Cuando usted quiera empezar, me dice para que yo lo ponga a transmitir. Ya empezamos nomás por el Facebook, hermano. Me dice cuando empecemos. Me dice cuando Ya empecemos. estamos al vivo, pastor. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Les habla el pastor Nelson Almazán, bueno, de la Iglesia Jesucristo, Poder y Sabiduría. Y como cada jueves, queridos hermanos, pues seguimos estudiando las Escrituras y como siempre tenemos grandes invitados, queridos hermanos. Pero para todo esto, primeramente vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, gracias, Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, gracias porque realmente, Padre, tú te estás moviendo, realmente discerniendo las Escrituras, ayudándonos a discernir. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por este espacio, gracias por tus hijos, Señor, gracias por el pastor Dileo, gracias por el pastor Néstor Mercado, gracias, Padre, por todo este equipo. Te damos la gloria y la honra para ti y que todo lo que se haga sea para darte la gloria y la honra para ti, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos, y como siempre estamos con el pastor Néstor Mercado y con el pastor Carlos Dileo desde Brasil. Pastor Néstor Mercado, muy buenas noches. De repente un saludo antes de empezar las disertaciones. Bueno. Bueno, hasta que nos den el retorno, Pastor Carlos Dileo. Muy buenas noches, Pastor. Saludos hasta el Brasil. La paz del Señor esté con usted. Quiero agradecer esta otra oportunidad que me dan para poder compartir de la palabra de Dios y un poco de las experiencias que uno ha podido desarrollar en la obra misionera. Amén. Bueno, la anterior disertación estaba muy importante. Yo sigo pensando en esa, bueno, lo que decía el pastor Carlos Dileo, que es importante un discipulado, ¿no? Para evangelizar. Bueno, vamos a continuar esta parte y vamos a continuar con esta disertación. Agradecerle, pastor, por darnos este espacio. El pastor Carlos Dileo es, bueno, es pastor y fundador de muchas iglesias en varios países. Tiene mucha experiencia, lo que es en el ámbito de las misiones. Bueno, él está, también es pastor en Brasil. Bueno, muy buenas noches, pastor, y empezamos con esta segunda parte de misiones. Pastor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, empezamos la disertación. Muchas gracias. Quería leer antes un pasaje en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Interesante la palabra progreso cuando uno la relaciona a la labor misionera, porque Pablo estaba tratando de desarrollar la labor misionera en diferentes partes del mundo. Una de las iglesias que él pudo comenzar fue la iglesia en Filipos, y él dice que todo lo que le ha venido sucediendo últimamente, las cosas en contra, los problemas, las dificultades, han ayudado para el progreso del Evangelio. Entonces, es interesante la palabra progreso en este caso, ¿no? Progreso en realidad es una idea, es un término griego militar. Progreso podemos entenderlo hoy en día como el avance de pioneros. Sí, dijimos, es un término militar que se refiere a los ingenieros de los ejércitos que precedían a las tropas para abrirle camino en territorio nuevo.
Yo tuve el privilegio de poder hacer el servicio militar en el año 1976. Entré en el mes de febrero del 76 y me dieron la baja en el mes de marzo del 77. Me tocó desarrollar mi servicio para la patria en Campo de Mayo, cerca de donde vive el pastor Néstor, allá cerca de Don Torcuato. Pertenece una parte de Campo de Mayo para Don Torcuato. Ahí había un batallón de ingenieros número 1 de Campo de Mayo. Y una de las cosas que me tocó hacer con un grupo de 150 soldados más durante ese año fue la construcción de puentes. Pudimos hacer 3 puentes en la zona de Tigre, donde cuando llovía mucho, las personas de ese pequeño barrio quedaban aisladas y el gobierno anterior que había estado y todo no pudieron hacer ningún puente para conectar a esas personas para que puedan cruzar un arroyo, parte de uno de los brazos del río Reconquista. Nosotros teníamos que ir antes que vengan las tropas para traer ayuda a estas personas y teníamos que construir puentes de hierro. Y cuando yo leí por primera vez aquí en Filipenses 1:12, en mi vida me hizo acordar aquella labor en el servicio militar. En mi documento personal pusieron como que yo había culminado como ingeniero, pero yo no soy ingeniero, yo soy un simple pintor de brocha gorda, pero por haber desarrollado nuestro grupo diferentes puentes en distintas localidades, ya éramos como ingenieros, ¿no? Pertenecientes a ese cuartel. Y es interesante que un misionero es eso. Un misionero es un pionero. Y si nosotros lo vemos como un término militar, como bien debe ser visto, vamos a ver que es un ejército que precede a las tropas para abrir camino en territorio nuevo. Y eso es lo que hace un misionero. Yo les compartía la vez pasada de que a mí me había llegado una noticia en vivo y en directo de un misionero que decía que Uruguay era el cementerio de los misioneros, ¿no? Que el que quería morir o desarrollar un ministerio el cual le iba a traer poco fruto y morir espiritualmente o anímicamente, vaya a Uruguay. Para mí es... Y gracias a Dios, Dios me llevó a Uruguay, estuve por 25 años fundando iglesias allí y me sentí en muchas oportunidades como un pionero, porque después de nuestra llegada allí, las iglesias de Argentina nos visitaron varias veces, especialmente la iglesia de Don Torcuato, donde está el pastor Mercado. Hicimos campamentos con otras iglesias del pastor Ángel Loredo, de Ismael Cajal. Entonces, fue un tiempo realmente bueno. Los hermanos uruguayos conocieron a los argentinos conocieron a los hermanos uruguayos. Y ese es un poco, como decíamos, el trabajo de pionero, ¿no? El trabajo de un misionero. La obra misionera, podemos decir, no es el plan de la iglesia. La obra misionera es la visión y la misión de Cristo. La obra misionera es la obra a la que el Señor nos llama. Por eso quería hacer énfasis en 3 frases en las cuales las iglesias tienen que hacer énfasis en los próximos 60 años, si es que Cristo no viene antes. Y las 3 frases sobre las cuales las iglesias tienen que hacer énfasis es obra misionera y más obra misionera.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer énfasis, ¿no es cierto?, en este sentido. La última vez que nos vimos dejamos atrás un par de párrafos que decíamos que al esperar pacientemente delante del Señor y en el Señor, porque el llamado al ministerio es un llamado seguro, es un llamado individual, pero también hasta el punto que aquel que ha sido llamado no solo estará listo a irse, sino que tendrá que irse. Yo no puedo pensar en un hombre, en un matrimonio que el Señor llamó para la obra misionera. Se están dando todas las pautas, todas las cosas para que este hombre salga a desarrollar el ministerio como pionero en un país nuevo, lejano o no muy lejano, y que la persona no tome iniciativa de salir cuando ya está todo como para salir. Y decíamos la otra vez que tendrá que irse, y esto lo puedo conectar cuando un misionero ya establece una iglesia, misionero sea de la nacionalidad que sea, que ya la iglesia está en pie, que ya tiene un pastor nacional, ya tiene lideranza, ya tiene maestro de escuela dominical, discipuladores, etcétera, etcétera. Ese misionero no solo debe sacar un pie de esa iglesia, sino que debe sacar los dos pies. Porque yo he visto, y eso fue una bendición para mi vida, porque para no hacerlo yo, he conocido misioneros que dicen que ya establecieron la iglesia, ya la fundaron, ya se van, pero dejan un pie adentro, y ese pie que dejan es un pie de controlar al pastor que dejan, controlar al tesorero, controlar las finanzas de esa iglesia, y no es así. El misionero ya tuvo que dejar gran parte de su vida en esa iglesia, mucha sangre, muchas lágrimas, y debe confiar 100% en que Dios va a proteger esa iglesia, pero también los líderes que Él ha preparado son aptos para llevar adelante el ministerio. Así que cuando el misionero sale de esa obra ya establecida, debe existir, sí, una relación de amistad, compañerismo, camaradería, pero no el ser el gerente y el pastor que queda es un empleado de él. Eso por ahí habíamos dejado la última vez. Habíamos hecho la pregunta, ¿no? ¿Dios nos puede llamar a la obra misionera o a la obra pastoral o a cualquier otra obra? Sí. Y Dios nos llama por medio de lo que podemos oír, en este caso, de la obra misionera. Yo quisiera citar un ejemplo en la vida del pastor Guillermo Carey, que Dios utilizó mucho. Él fue misionero por varios años. Él era un zapatero, remendaba zapatos viejos, arreglaba zapatos. Él en la pared de su zapatería tenía un mapa del mundo. Él leyó muchos libros de geografía. Él escuchó informes de los diarios, en especial de los viajes de otros misioneros, como los viajes de exploración del doctor Cook en el Pacífico Sur y las cosas que pasaron con la Compañía de Comercio de la India del Este. Entonces, la acumulación diligente de cifras, de hechos, llegó a ser un peso demasiado importante para Guillermo Carey, un peso grande de soportar para este hombre sensible y espiritual, un hombre bíblicamente alimentado, y enseguida pensó
alguien tenía que hacer algo. Cuando no se encontró a nadie para esta obra, Guillermo Carey se presentó como voluntario. Carey siempre creyó durante su vida que para el llamado de él, Dios usó el método de informes, estudios sobre la obra misionera, y Dios lo llamó a dicha obra. Nosotros podemos concluir entonces que informes, cifras, mapas, fotos son una fuerza poderosa que Dios puede usar para llevar siervos a su obra. Cuando yo transité el Instituto Bíblico, del cual después egresé, el pastor nuestro también estudió en el mismo Instituto Bíblico, ahí teníamos que leer a veces libros relacionados con la obra misionera. Un libro que yo escogí fue El contrabandista de Dios. Allí ese hombre tenía como vehículo un auto, un coche Volkswagen, había retirado los asientos traseros y el ministerio de él, como pionero para entrar la palabra de Dios a Rusia, fue pasar Biblias. Por eso era el contrabandista de Dios. Y él oraba siempre que cuando llegara a la frontera y la policía lo revisara, no viera las Biblias. Y así sucedió durante varios años. Y yo podía ver cómo un hombre arriesgaba su vida o gastaba su vida en un ministerio para propagar el Evangelio y transmitir la palabra de Dios. Y a mí un libro también me ayudó a querer intervenir, si Dios lo permitía, para estar siendo o pastor o misionero. Con el paso de los años, las cosas se fueron acomodando. Fui pastor primero en Argentina y después salí como misionero hacia el Uruguay y de allí hacia otros sitios. Pero por eso siempre una iglesia local debe tener conferencias misioneras. Siempre. Nunca tienen que dejar de hacer conferencias misioneras, por lo menos una vez al año. Tal vez Dios llame a algunos miembros de tu iglesia a salir a la obra misionera. Y a veces los pastores tenemos miedo de que Dios llame a varios de nuestros mejores líderes, a los cuales hemos preparado con mucho amor y cariño, y Dios los puede llevar para otro lugar. Y decimos, ¿y después qué hacemos sin esta gente? No, Dios va a incrementar la producción de líderes. Toda iglesia debe hacer lo que hicieron en Hechos 14:27, que allá dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Vemos como una conferencia misionera, una conferencia en la cual había un reporte por parte del apóstol Pablo y los que con él estaban. Y no se olviden lo que hablamos la otra vez, o sea, cuando uno es llamado al ministerio, en este caso para salir a la obra misionera, muchas veces hay misioneros de distintas nacionalidades que logran pertenecer a una misión, la cual los contacta con muchas iglesias en diferentes partes del mundo, en las cuales esos misioneros pueden levantar sostén. Pero la otra vez dijimos que hay 4 responsabilidades que tiene un misionero. Su primera responsabilidad es con Dios. En segundo lugar, su segunda responsabilidad es hacia la iglesia enviadora.
La tercera responsabilidad que un misionero tiene es hacia las iglesias que lo sostienen en oración y económicamente. Y en cuarto y último lugar, la responsabilidad que un misionero tiene es hacia una misión, si es que tuviera una misión, que lo apoya, que lo ayuda, pero no ponemos una misión primero. Primero es Dios, después la iglesia que me envió, después las iglesias que me apoyan y por último la misión. Cambiar ese orden puede traer mucha confusión y muchos problemas, no solo para ese misionero, sino deja un antecedente muy malo hacia otros que quieren salir. Realmente la autoridad es de la iglesia local, siendo su cabeza Jesucristo, ¿no? Aprovecho, acá veo que está el hermano Irving enganchado, disculpen, le mando un abrazo grande al hermano Irving de Los Ángeles, California. Su familia, Vilatoro, nos ayudó mucho cuando estuvimos abriendo una iglesia en México. No se quedaba un día, 2 días, 10 días, Irving se quedaba un mes con toda la familia, increíble. Nunca fue pesado para nosotros tenerlos a él, además de haber sido un gran colaborador en cuanto predicó en México, en nuestra iglesia. Nos ayudó en algunos trabajos manuales, él es muy inteligente, y también nos ha apoyado mucho económicamente la familia Vilatoro. Así que Irving, gracias. Oren por él, que está un poco enfermo. En Argentina decimos cachuzo, así que Irving está medio cachuzo, hay que orar. Les pido a todos que oren por su salud. Es un gran hombre de Dios y su familia es muy, muy amada. Gracias, pastor. Ahora, de nada, Irving, un beso grande. Gracias, igualmente. Dios da su llamado por medio de las experiencias y las crisis, no solo por medio de mapas, libros, informes, etc., sino también por medio de las experiencias y las crisis. Podemos recordar algunos ejemplos que se encuentran en la Biblia. Cuando Moisés fue llamado en el monte Horeb, donde la zarza ardía, él venía de una experiencia muy negativa, ¿no? Muy difícil. Cuando Dios llamó en Isaías 6, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías en ese momento tenía una crisis muy grande. Su amigo, que hoy sería el presidente de la República, había muerto. Allá era el rey. Isaías, perteneció a un nivel social muy alto. Él entraba y salía de la presencia del rey cuando quería. Él era amigo del rey. Por eso cuando su amigo murió, es como que se le vino la estantería abajo, ¿no? Pero en ese momento de la gran crisis de Isaías, Dios lo llama. E Isaías responde. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, iba rumbo a Damasco, llevando sobre sus hombros experiencias muy malas. Perseguía a la iglesia, perseguía a cada creyente, donde había uno, si podía, los mataba o aprobaba la muerte de un creyente, a otros los ponía presos. Pero estos son algunos ejemplos de personajes bíblicos que fueron llamados por medio de ciertas experiencias o en medio de ciertas experiencias que estaban viviendo y en medio de las crisis. También existen otros ejemplos, desde luego, en la historia que ilustran los llamados de Dios en los momentos de crisis. Dios utiliza en su llamado también nuestro razonamiento lógico y sano. Quiero citar algunas frases de algunos escritores. Por ejemplo, el doctor Roberto Speer
El doctor Roberto Speer dice que la necesidad marcada de un lugar, sumando a la capacidad de una persona para satisfacer esa necesidad, también puede constituir un llamado de Dios hacia ese lugar. Según esta posición, la filosofía del llamamiento es muy sencilla. La oportunidad sumada con la capacidad, ¿qué crea? La responsabilidad. Y esa responsabilidad creada en el corazón de tal persona es el llamado de Dios para esa persona. Con el pastor Néstor nos conocemos, somos más viejos que la humedad. Cuando hubo la posibilidad, ¿no?, de trabajar en la formación de una iglesia en Don Torcuato, él decía, no, yo no al frente de una iglesia activa, bíblicamente muy sana. Como toda iglesia que usted está y que yo he estado y que he hecho y participado, todas las iglesias tienen altibajos. Hay épocas de oro y épocas de plata, pero ha tenido Don Torcuato en los tiempos primeros que el pastor Néstor se estableció allá, una época extensa de oro, y de entre nuestras iglesias en Buenos Aires llegó a ser una de las iglesias más numerosas y más rica económicamente en aquellos tiempos. Hoy sigue siendo una muy buena iglesia y a veces hay como que transitar y comenzar de nuevo algunas cosas, como nos pasa a todos. Pero por eso decimos, la necesidad marcada más la capacidad que uno tiene para satisfacerla, crea la oportunidad. Y cuando la oportunidad es sumada con la capacidad, crea la responsabilidad. Le digo que con Néstor pasó todos estos pasos. Ministerio muy responsable. Otro que escribió fue C.T. Studd. C.T. Studd nos dice, si Jesucristo es Dios, y de cierto que lo es, y Él murió por mí, entonces no existe ningún sacrificio demasiado grande para que hagamos por Él. La obra misionera, como vimos al principio, es un sacrificio bastante grande. Hay que ser pionero en un país extranjero, sin conocer a nadie. Yo era pintor, sin tener un cliente en la pintura, con un sostén muy bajo. Salimos a la obra misionera igual. Y Dios fue proveyendo trabajo de pintura, de esto. Hasta he vendido pan casa por casa, estando en la obra misionera, porque Uruguay siempre fue un país caro para vivir. Las iglesias en Argentina, en nuestros comienzos, no tenían casi templos propios. Tenían que pagar alquileres altos de sus locales. Más darle también un sostén digno a su pastor. Entonces la obra misionera quedaba en tercer lugar, o más allá, porque cada iglesia tenía sus gastos. Pero la iglesia donde está Néstor, porque él tiene un corazón misionero, a pesar de las dificultades que han pasado económicamente, la iglesia en el pasado siempre tenían una gran ayuda. La primera bicicleta que tuvo mi hijo Pablo, el mayor, que le pude regalar en una Navidad, él ahora tiene 43 años. Cuando él tenía 7, 8 años, la iglesia de Don Torcuato me mandó una ofrenda para una bicicleta para mi hijo.
Néstor me llamó y me preguntó, che, ¿tu pibe tiene bicicleta? No, Néstor, no. Bueno, voy a motivar a la iglesia para juntar una ofrenda para una bicicleta. No es fácil la obra misionera. Tampoco la obra de un pastor. Desde luego que no. Pero estando como pionero, avanzando en un campo extraño, sin amigos, sin trabajo, es sacrificio la obra misionera. Gilmour de Mongolia dice, yo he pensado que fue solamente razonable buscar la obra donde la obra misma es más abundante y los obreros son pocos. Increíble, ¿no? El pensamiento de este hombre. Kate Falconer de Arabia dijo, mientras que los grandes continentes descansan en la oscuridad de la medianoche y cientos de millones todavía sufren los horrores del paganismo y del islamismo, el peso de la prueba descansa sobre todos nosotros, para mostrar que las circunstancias en que Dios nos ha puesto tiene como objetivo mantenernos mirando y accionándonos hacia la obra misionera. Dios nos invita a razonar en la Biblia más de una vez. Dentro de este llamado existe, no sé cuántos minutos más quedan, que alguien después me diga, o que en esto me corte ahí la transmisión a mí, pero hay una persuasión, ¿no?, del llamado de Dios. No le quiero robar minutos al pastor Néstor, yo sé que él viene después. Creo que todo llamado que encuentre 20 minutos más, Carlos. ¿Cuánto? 20. 20. Ah, perfecto. Gracias. Gracias. Creo que todo llamado que encuentra una respuesta positiva en el corazón del creyente es el resultado de ciertas persuasiones. Por ejemplo, una convicción profunda de la necesidad universal del Evangelio. Si no creemos que el mundo necesita el Evangelio, difícilmente nos vamos a motivar para hacer la obra misionera. Una convicción profunda que Dios quiere que toda la humanidad escuche el Evangelio y que Dios no hace acepción de personas. Debemos estar convencidos que la manera que tenemos para satisfacer la necesidad espiritual es solo una cosa: el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Debemos tener un profundo sentido también de insuficiencia en nosotros mismos, incapacidad, un sentido de desmerecimiento de tal privilegio. Es decir, no somos nosotros, es Dios quien hace la obra. Tenemos que reconocer que la capacidad de satisfacer la necesidad del alma depende de nuestra preparación y de nuestra buena voluntad. Para conseguir, con la ayuda de Dios, la capacidad que necesitamos, es decir, preparación más experiencia. Ya el otro día hablamos sobre un personaje que todavía vive en Uruguay, sus iniciales es JL, cuando él dejó de forma repentina nuestro instituto bíblico, porque comenzó a decir que para ganar a la gente del interior del país de Uruguay, dame un caballo y una Biblia, no necesito preparación. Y esta persona era o es fanática de Carlos Spurgeon. Y el libro El Pastor, que escribió Carlos Spurgeon, en uno de sus capítulos, Spurgeon dijo: tonto es aquel que piensa que para ganar almas para Cristo solo necesita un caballo y una Biblia. Interesante, ¿no? ¿Y por qué?, le preguntaron a Spurgeon, y Spurgeon respondió:
porque el que sale a la obra misionera con esa mentalidad ya está menospreciando a aquellos que va a evangelizar, como que son unos analfabetos, como que son unos ignorantes, como que no saben nada. Yo no fui así al Uruguay. Se necesita preparación. O usted se va a ir a atender a un médico que nunca estudió. ¿Por qué va a buscar un dentista que tenga estudio de odontología o una persona, como los problemas que yo estoy teniendo, de urólogos, que nunca estudiaron? No, uno trata de buscar lo mejor que puede, al más preparado. Y a veces los creyentes menosprecian la preparación y el estudio bíblico para llevar la obra de Dios adelante. Debe existir una entrega sincera y completa en la tarea de satisfacer las necesidades espirituales de la persona. Debe haber una convicción acompañada por una satisfacción interna, una satisfacción creciente con paz y tranquilidad. No debemos apurarnos hasta que el llamado de Dios ha madurado en nuestra vida. En mi último año de instituto bíblico vino el director del instituto y me dijo, mirá, ya vas a terminar y Palabra de Vida necesita un líder en España y también en Alemania había necesidades para abrir o trabajar para Palabra de Vida allá. Después Chile también surgió como una necesidad y también Uruguay. A medida que fueron avanzando los meses, íbamos tachando el papel, ¿no? Se cerró la puerta en España, se cerró la puerta en Alemania, en Chile. Uruguay no se había cerrado la puerta, pero no era el momento. Por eso, antes de salir a la obra misionera al Uruguay, tuve 5 años de pastor en la Argentina, que era lo que yo seguramente necesitaba, más allá de lo que podía haber adquirido en el Instituto Bíblico. Pero cuando un misionero sale a la obra misionera y pasó un tiempo como pastor, va a entender muy bien a los pastores. Yo he estado con misioneros de cualquier nacionalidad que usted se le cruce por la cabeza, que odian a los pastores, no los entienden. Quieren solamente su apoyo económico. Y ahí yo podía ver que esta persona no había pasado a tener nunca un corazón de pastor. Hay que entender a las iglesias, a los pastores, uno como misionero. Comprobando el llamado de Dios, existen ciertos principios para que podamos asegurarnos del llamado de Dios. Nos van quedando pocos minutos también. Pero, por ejemplo, ¿está de acuerdo su llamado con el plan general que Dios tiene en la Biblia? ¿Están las circunstancias de acuerdo con lo que parece ser su dirección para tu vida? ¿Testifica Dios o el Espíritu Santo en nuestro corazón de que esa es la voluntad de Dios para mi vida? Muchas veces a mí me preguntaron, ¿y cómo sabés que Dios te llamó al Uruguay? Y a veces no hay palabras. Es una convicción en el corazón que después se ratifica y después se demuestra con el paso del tiempo. Los 25 años de mi vida, los mejores años de mi vida, yo salí a la obra misionera a los 28 años. Los pasé en Uruguay. Y la obra que quedó detrás testifica de que lo que yo sentía en mi propio corazón, que era la voluntad de Dios. No tenía muchas palabras para explicarlo, pero era una convicción interior. Existe, y aparte la aprobación de la iglesia y todo lo que hablamos la otra vez, ¿no?
Pero existe el llamado en mi vida aún cuando no hay desafío de la aventura ni del encanto heroico. Porque a veces los jóvenes quieren salir a la obra misionera como una aventura, ¿no? Como, voy a ser visto como un héroe. Voy a ir a la selva, voy a ir, no sé, a trabajar entre los musulmanes. Si Dios te llamara a un lugar insignificante, ¿irías igual? Otra vez dijimos que Dios ha llamado personas para trabajar en villas miserias, instalarse en una villa miseria. Acá en Brasil son favelas, o gente de muy pocos recursos, y abrir una iglesia en esos lugares. ¿O solamente irías si Dios te llama a Londres, París, Nueva York? ¿Estás listo a pagar cualquier precio? ¿Tienes simplemente una idea de que debes ir? ¿O es más bien una profunda convicción? El llamado de Dios para mi vida tiene el apoyo y la aprobación de la iglesia local, como leímos el otro día en Hechos 13, cuando el Espíritu Santo dijo a la iglesia: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo no especificó qué tipo de obra, después se supo. Y ahí fue la aprobación de la iglesia de Antioquía de Siria, donde Pablo y Bernabé eran miembros y maestros de la palabra, que ellos salieron de allí para la obra misionera. Pero ¿a qué nos desafía Dios? El llamado de Dios nos desafía a llevar una vida de sacrificio. Todos los ministerios espirituales están basados y asociados con una vida de sacrificio. Lea toda la carta de Filipenses y lo va a encontrar. El llamado de Dios es un desafío al servicio de las necesidades más grandes, y la necesidad que la humanidad tiene es la necesidad espiritual. Por eso el misionero, en este caso, tiene que ser constante en la predicación del Evangelio. El llamado de Dios es un desafío a un servicio que paga, y la mejor de las ganancias del mundo, y la ganancia mayor, es la de poder ver en una sola generación varias iglesias naciendo y creciendo, y que muchas personas llegan a conocer a Cristo. El llamado de Dios es un desafío a las experiencias más profundas que el Señor desea hacer en tu vida y en la mía. Yo tengo la profunda convicción que el misionero no es solamente único en su género, el misionero no es solamente único en su llamamiento y en su ministerio, sino que también el misionero es único en sus experiencias con el Señor. El misionero experimenta el compañerismo del Señor en su vida de una manera única. Es natural y es justo, porque el Señor no pide ningún sacrificio por el cual Él no ofreciera un justo premio. Para terminar, quería leer unos versículos en Romanos, en el capítulo 11 de la carta de Pablo a los Romanos, Romanos 11, 33 hasta el 36. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos. No concluimos todo el tema.
pero agradezco la oportunidad que Dios me dio y la que ustedes me dan para poder compartir sobre un ministerio que es muy fervoroso en mi vida, que es la obra misionera Fundación de Iglesias. Que Dios les bendiga. Me quedo a escucharlos a ustedes ahora. Un saludo, un abrazo grande para Amadeo, para Irving, que lo conozco, para el señor Kevin Apaza, para usted, Pastor Nelson, y un abrazo a mi amigo. Gracias. Bueno, Gracias. bendiciones, Pastor Carlos Dileo. Bendiciones. Y realmente es muy importante la obra evangelizadora, ¿no? En este tiempo, sabiendo que en Mateo 28:19 dice, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí se usa una palabra en griego que es el pereumai, ¿no? Pereuomai. El pereumai es un mandamiento, no es opcional. Y eso es muy importante, queridos hermanos, también entenderlo. El griego nos da a entender, y en este caso el griego koiné, que es un mandamiento a ser discípulo, ¿no? Entonces eso es muy importante, queridos hermanos. ¿Algún aporte, alguna pregunta, queridos hermanos? Hermana Ana, de repente en el Facebook, porque... Amén. Muchas gracias, Pastor Carlos. Que Dios lo bendiga, dice la hermana Ana también. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Lo que yo quería decir, Pastor Nelson, si vos lo permitís, es que si el Pastor Dileo no terminó con sus apuntes, podemos el jueves que viene invitarlos de nuevo, ¿qué te parece? Claro, sí. Para Sí, terminar, el pastor es... si está dispuesto, ¿no? Sí, me quedan 5 o 6 páginas, pero se puede achicar. Bueno, Claro, entonces te invitamos para el jueves. claro, pastor, es muy importante recalcar que estos videos están escuchando bueno, aquí en el campo, en Bolivia, ¿no? Y eso es muy importante también, entenderlo. Bueno, y esto además va a ser grabado y va a ser enviado a otros pueblos, y esa ha sido también la visión de este espacio. Bueno, entonces, Pastor Carlos, nos vemos el jueves también con la disertación de misiones, que es muy importante, muy importante. Hay una carencia hoy en día de discipulado en las iglesias. Y si no hay discipulado, no puede haber evangelizadores. Y eso es muy importante. Y miren qué tan importante también es la formación doctrinal para que haya misiones, ¿no? Es muy importante. Entonces, hay que capacitarse, queridos hermanos. Bueno, esto fue la participación del pastor Carlos Dileo, directamente desde Brasil. Ahora vamos a pasar con el pastor Néstor Mercado, vocero oficial con Mis Hijos No Te Metas, Argentina. Saludos desde Bolivia, Pastor Néstor. Igualmente, hermano Nelson, un abrazo para todos los bolivianos y para todos los hermanos que están escuchando de cualquier país. Ahí en Estados Unidos hay algunos amigos que estaban hasta hace un rato, no sé si seguirán ahí, Erwin, pero bueno, que Dios los bendiga a todos y no sé, ¿cómo está el clima ahí? ¿Cómo está el clima ahí? Ahora está a punto de llover, ahora. Ah, mira, acá hace mucho calor. Queréis mencionarles que también aquí atrás, siempre, bueno, esto se llama en Bolivia zampoña. Ah, sí. Es algo que tiene que ver bien. mucho con Bolivia. Típico. Amamos mucho a Bolivia, Bueno. Y bendiciones también y saludos a los hermanos bolivianos en Argentina. Bueno, Pastor Néstor, lo escuchamos. Es muy importante la doctrina en este tiempo. Hemos visto la urgencia de enseñar lo que realmente es la doctrina, la sana doctrina. Y esto va enlazado también con misiones, Pastor. Bueno, lo escuchamos, Pastor Néstor Mercado. Muy buenas noches. Bueno, un abrazo para todos. En Tito, estamos en Tito. Había acá una hermana. Hermano Erwin, ¿me estás hablando? Sí, estaba agradeciendo, dando muchas gracias. Bueno, un abrazo. ¿Vos estás viviendo en dónde? ¿En qué parte de Estados Unidos? Una ciudad que se llama Venice, California, como unos 25 kilómetros, no más, como unos 40 kilómetros de centro de Los Ángeles.
¿Hace calor ahí? No, está ¿no? un Bueno. poco templadito ahorita. Bueno. Bueno, Sí. que Dios te bendiga. Un abrazo. Voy a Gracias. empezar Igualmente. con mi charla de este día. Amén. Bendiciones. Bueno, vamos a abrir el libro de Tito, la epístola de Tito. Había en nuestra iglesia hace muchos años una joven norteamericana, Linda Wood, que dejó una marca indeleble en nuestra iglesia. Ella era una misionera y vino soltera acá a Argentina, joven, y se casó con un argentino que se llama Tomás Anderson. Y en la iglesia había un señor que se llamaba Tito. Y nosotros le decimos a las personas mayores don. Generalmente se pone el don porque sos grande o por respeto. Y te dicen don Néstor, etc. Y esta gringa no le salía el don. Ella decía ton. Entonces siempre le decía, hola, ¿cómo estás, tontito? Y todos nosotros nos reíamos, ¿no es cierto? Porque le mandaba tontito. Pero bueno, estamos en la epístola de Tito. Acá el punto es que estas epístolas se llaman epístolas pastorales. Pero una vez escuchamos, seguramente el pastor Dileo también, una nueva opción sobre el nombre de estas epístolas. En todos lados se llaman epístolas pastorales. Pero cuando vamos a 2 Timoteo 4, versículo 5 creo que es, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Esa frase, haz obra evangelista, la tomó un pastor y dijo, en realidad no son epístolas pastorales, son epístolas evangelísticas o para el evangelista. Y según la lista de Efesios capítulo 4, creo que versículo 11, 12, cuando dice que Dios dio a algunos apóstoles, otros profetas, y en tercer lugar aparece evangelistas. En 2:20 de Efesios dice que los apóstoles y profetas pusieron el fundamento de la iglesia, que es la doctrina. El fundamento va primero, no va después. Se hace al principio de cualquier edificación y no se repite. Después vienen los pisos y el fundamento queda abajo. Y bueno, dice en 2:20 de Efesios que Dios puso el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero en Efesios 4 dice apóstol y profeta y después mencionan los evangelistas. Que a mi entender el evangelista es el misionero, que es lo que el pastor Dileo estaba diciendo, porque concuerda justo, porque los apóstoles y profetas, si bien en aquel tiempo hacían obra misionera, pero su trabajo más importante y trascendente ha sido en darnos la palabra de Dios, lo que estamos leyendo. Pero después venían otros personajes que eran gente que entraban en territorios virginales, en territorios que no habían sido alcanzados con el Evangelio, y estos hombres iban, predicaban y empezaban iglesias. Y cuando ellos empezaban iglesias, como dijo el pastor Dileo hace un rato, dentro de la congregación que empezaba a formarse, por la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, separaban algunos hombres que eran formados y que terminaban siendo pastores. Que eso dice Efesios 4. Apóstoles, profetas hicieron la Biblia, evangelistas empiezan las iglesias y los pastores se quedan en el lugar para entrenar a los hermanos y hacerse cargo de la obra. Nosotros siempre tuvimos la idea de que evangelista es Billy Graham o este señor Luis Palau. Pero me tomo el atrevimiento de darle otra interpretación. Y Tito entra dentro de ese asunto. Y en Tito 1:9 dice, le está dando instrucciones Pablo a Tito, que era un joven, dice, retenedor de la palabra, fiel
tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen y siguen. Y en 2.1 dice, le habla a Tito, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bueno, Pablo le da a Timoteo, aparece en Timoteo 1.3, el trabajo de impedir el progreso de los falsos maestros. Mandan que no enseñe diferente doctrina, dice 1 Timoteo 1.3. Y acá Pablo le pide que corrija asuntos incompletos de las iglesias, pero también hay una presión para mantener la sana doctrina, concepto que se repite muchas veces en la Biblia. Esto equivale a decir que Timoteo, como Tito, eran una suerte de misioneros, que empezaban iglesias, pero que también completaban o arreglaban iglesias. Porque a veces las iglesias son comenzadas y las iglesias pasan por periodos de crisis y se necesita una mano y ahí aparecen estas personas que dan una mano. O el apóstol Pablo iba con Timoteo y Tito predicando el evangelio y armando y organizando los lugares donde empezaban iglesias y después volvían por los lugares completando lo que faltaba. Ahora, acá en el capítulo 2, y en eso vamos a centrarnos hoy, en el versículo 3. Y antes de entrar en eso, voy a contar un ejemplo que viví hoy, muy interesante. Hay un WhatsApp del cual yo formo parte y hay un grupo de iglesias que no son de la misma fe que nosotros tenemos, que somos bautistas independientes. Y resulta que ahí había un hermano que estaba enfermo. Eso pasó hoy, está fresquita. Y resulta que los hermanos oraban por él, pero algunos declararon que ya estaba sano y decretaron que ya estaba sano en el nombre de Cristo. Y al rato el hermano murió. Entonces otros hermanos dijeron, no podés tomar el nombre de Dios en vano, no podés decir cosas que la Biblia no te autoriza. Bueno, eso es una ilustración de lo que pasa cuando nosotros nos movemos de la palabra de Dios. Yo estaba tentado por escribir, no escribí por respeto, porque no soy de ese grupo. Me invitaron a estar por el tema de con mis hijos no te metas. Pero bueno, se armó allá un debate, porque la gente tiene la costumbre de declarar y decretar cosas que no pasan. Por lo menos ahora que estaba el tema del coronavirus, era una importante oportunidad para que todos los que tienen esos superpoderes lo pudieran haber ejercido, pero no los vi por ningún lado, me parece que estaban escondidos bajo la cama, no sé dónde estaban. Pero yo creo en la sanidad de Dios, pero es muy distinto el don apostólico, las señales del apóstol, que ya creo que alguna vez lo hablé. Pero retomamos, como dice en capítulo 2, versículo 3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, se refiere a la forma de vestirse, ¿no? No calumniadora, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a mujeres jóvenes y a sus hijos a ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buena, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No quiere decir que el ministerio de Tito no solamente tenía que ver con lo institucional de la iglesia, porque en el versículo 5, de instalar ancianos que no estaban, tenía que completar ese trabajo. Pero en el capítulo 2, versículo 3, 4 y 5 habla de la importancia de fortalecer la familia en Creta. Y ojo que la obra de Dios tiene mucho
miembros de la iglesia. Entonces, es importantísimo fortalecer este aspecto, porque si la casa está fuerte, esto repercute en la vida de la iglesia. Por eso es muy importante practicar la fe en los hogares. Ahora acá le está pidiendo a las mujeres mayores, a las ancianas, una calidad de vida, un estándar de vida espiritual que parece no condecir con las cualidades que imperaban en ese lugar. Fíjense en capítulo 1, versículo 12. Uno de ellos, sus propios profetas, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, no dice algún día, dice siempre. Malas bestias, ya si hubiera dicho bestia, pero dice mala encima. Glotones, ociosos, o sea, se comían todo y no querían trabajar. Y dice, rematando, el apóstol Pablo, por obra del Espíritu Santo, dice, este testimonio es verdadero. O sea que lo que se está diciendo, dice Pablo, lo firmo. Lo que dijo este poeta, profeta, lo firmo. Este es un profeta que, si lo buscan, está el nombre por ahí, es de antes de Cristo. Epiménides, yo lo tengo anotado. Epiménides. Es de antes de Cristo, y dio este testimonio de los argentinos, no de los cretenses. A nosotros nos pasó una vez con un pastor paraguayo, que resulta que creo que nunca había venido a la Argentina, no había salido del país. Le estoy hablando 38 años atrás, 37, que vino a la Argentina y que sufrió un impacto cultural. Pero cuando uno va a otro país tiene un choque cultural, porque son distintos, cada uno tiene sus historias. Si uno va un ratito no se da cuenta, porque uno va con mentalidad turística y disfruta todo y te hacen disfrutar todo, pero cuando ya te quedas un tiempo, empezás a chocar con los hábitos. Una vez me pasó en Estados Unidos, que en Estados Unidos cuando te regalan algo, te dicen, por ejemplo, te regalo estos zapatos porque no me sirven. Y esa es la forma cultural. En Argentina es al revés. Te dicen, te regalo estos zapatos porque me salen caros, son buenísimos. La verdad, me cuesta mucho sacármelo, me gustaría que queden conmigo, pero te lo regalo. De esa forma el argentino te dice que te está dando algo importante en su vida. Pero el gringo es al revés. Y no es que el gringo está mal, es que la cultura son diferentes. Y los paraguayos son diferentes a nosotros. Y el paraguayo vino acá a la Argentina y acá son más en ese tiempo que Dileo y yo éramos de 20, 23, 24, éramos terribles. Siempre estábamos haciendo bromas. Y el paraguayo antes de irse me citó estos pasajes. Dice los cretenses, pero él dijo los argentinos. Y nos imputó que americanos que venían a Argentina y querían imitarnos a nosotros, por lo cual se hacían de Boca Juniors, aprendían a tomar mate y cosas por el estilo, con lo cual se conseguían las simpatías. Pero yo les pedía después, cuando ya entendí un poco más, que más importante que tomar mate y hacerse de Boca era ser un buen cristiano. O sea que a mí no me importaba si desayunaban huevo frito con tocino o si celebraban el 4 de julio, que hicieran lo que quisieran, pero que se comporten bíblicamente. Porque es más importante la Biblia que la cultura. Hay asuntos de los argentinos culturales que seguramente ofenden a la Biblia y deben ser suprimidos, porque si hay algo que no es bíblico, la Biblia es más importante. Bueno, pero así eran los cretenses.
Ahora Pablo le dice a Tito en 2:3 que le mande a las mujeres mayores que no sean mentirosas, o sea, calumniadoras, que no se vistan provocativamente, sino reverentemente, y varias cosas más. Y encima le dice que sean maestras del bien, lo cual choca directamente con 1:12 y 13. Porque recuerden que le está hablando a mujeres que surgen de ese escenario pérfido o escenario complejo. Y esa es la maravilla del Evangelio, ¿cierto? Porque en capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Acá está hablando de regeneración y renovación, que es la operación que Dios realiza en la gente cuando creemos. Es decir, que hay un cambio drástico, operado sobrenaturalmente, que es lo que abre a las puertas el cambio. Porque no es que uno recibe enseñanza y uno se pone de acuerdo y opta por ese camino. Por supuesto que hay enseñanza y por supuesto que uno se pone de acuerdo, pero en el momento de la salvación hay hechos que pertenecen a la órbita de Dios que son sobrenaturales, como el nuevo nacimiento, la redención, la justificación, santificación, un montón de cosas. Y acá dice regeneración y renovación. Esto te pasa cuando sos un creyente. Y es por eso que se puede agarrar a mujeres que eran re mentirosas, que eran una plaga, como dice el versículo 12 y 13 del capítulo 1, tanto sean mujeres como varones, porque dice esto de los cretenses, sin discriminar sexo, y las puede transformar en maestras del bien. No es solo que puede hacer que se porten bien, sino que va a un escalón más arriba. No solo que se porten bien, sino que sean maestras del bien. Que esa es la obra de Dios y del Espíritu Santo, y eso es magistral. Por eso tenemos que tener esa esperanza, y lo que decía el pastor Dileo hoy en cuanto a Uruguay, también le podríamos imputar 1, 12 y 13. Si bien Uruguay la gente es más seria que los argentinos, ¿no? Tienen una vida un poco más sobria que nosotros. Pero como dijo él, yo también lo escuché, dijeron que, esto lo escuché en los 80, que Uruguay era el cementerio de los misioneros. Pero siempre hay la parte, la porción que activa y que genera cambio, que es el poder de Dios. O sea, el Evangelio es el poder de Dios. Y cuando uno va a predicar, no va solamente con argumentos, va acompañado del poder de Dios. Y es por eso que Dileo consiguió tener frutos en Uruguay. Como nos ha pasado a todos. Dios nos acompaña, aún a pesar de nosotros, porque yo supongo que las cosas hubieran sido mucho mejor para mí si yo hubiera sido mejor, pero Dios, a pesar de todo, en su misericordia, nos acompaña y nos da fruto. Pero el asunto es que hay gente que ha creído en este lugar, por los cuales uno no daba un peso, y sin embargo se transforman en maestros. Esta es la obra y la gracia de Dios. Y también cuando me convertí yo, y seguramente Dileo también, como veníamos de la calle, éramos jóvenes hippies, no hippies de ahora, hippies de los 70, y éramos muchachitos que tenían una vida bastante disipada. Las iglesias a veces se conformaban con que nosotros tuviéramos un cambio social, o sea, que nos cortáramos el pelo, que no tomáramos más alcohol, que nos cambiáramos bien, que nos pusiéramos una corbata, y así en las iglesias parecíamos bien vestidos, y la iglesia que pensaba que eso era el límite, que ya se había conseguido todo, es decir,
reinsertarnos en la sociedad. Pero la realidad es que a veces ellos no tenían una expectativa espiritual con nosotros, porque era difícil tenerla. Porque ¿cómo vas a tener una expectativa espiritual con la gente de Creta? Que eran mentirosos siempre, malabestias, glotones y osoides. ¿Quién va a dar un peso? ¿Quién va a fundar iglesia ahí? ¿Quién va a predicar ahí y va a pensar que hay un proyecto a partir de ahí? Bueno, Dios lo hace así. Y el Espíritu Santo acompaña este proceso para que pueda ser así. Y ahí se producen los cambios, de manera tal que en el versículo del capítulo 2 dice que estas mujeres tenían que ser maestras del bien. O sea, que no solo iban a mostrarse bien, sino que iban a enseñar el bien. Eso es fabuloso. Y así vemos ahora un montón de compañeros del Evangelio que eran un desastre en su vida y que hoy son pastores, son misioneros, son maestros del bien. Y esta es la gracia y la misericordia de Dios, porque realmente no lo merecemos, sino que es simplemente la gracia de Dios, que nos ha venido acompañando hasta aquí. Y le dice en el 5, en el 4 le dice que enseña a las mujeres jóvenes. Esto es muy importante también, porque no solo hay que saber enseñar, sino que hay que saber aprender. La iglesia necesita el ministerio de la enseñanza en estos términos, porque esta es una enseñanza de corte práctico, porque le va a hablar del hogar, y el hogar es la célula básica de la sociedad, o sea, no es una cosa secundaria. Alguien dijo, destruye la familia y destruirás al país. O sea, es algo vital. Y recordarán ustedes que la familia es antes que la iglesia, antes que Israel y antes que los países. O sea, el comienzo de todo en el mundo es la familia. Por eso siempre el Evangelio apunta a consolidar la familia. Y cuando hay problemas, si hubo tribulaciones, si hubo líos, y hubo dispersión, y hubo disolución moral, siempre Pedro, 1 Pedro 3, siempre Pablo, Efesios 5, llaman a recomponer la familia, a ajustar filas, a recuperar el rol dentro de la familia, porque saben que es vital para la vida de la iglesia y del evangelio fortalecer la familia. Y por eso tiene que haber mujeres mayores que le hablen a las jovencitas. Las jovencitas a veces no quieren escuchar a las mujeres mayores, pero es fundamental este traspaso de doctrina, de valores y de buenos consejos que tienen que dar las mujeres que tienen experiencia, ¿no es cierto? Y dice que le enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido. Satanás ha hecho una decisión, ha roto los puentes de comunicación entre la juventud y los viejos. Sabe que ahí tiene una obra importante, porque Dios ha elegido este camino de que los viejos traspasemos la enseñanza, la experiencia que Dios nos ha permitido recabar a la juventud, para que la juventud, que va a tener sus propios errores, erren un poquito menos, gracias al aporte de la experiencia. Y les dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido. Muchas veces yo predico en los casamientos sobre este texto, porque yo acá aprendí que se puede aprender a amar, y yo lo obtuve en los casamientos, porque uno generalmente relaciona el amor con sentimientos que son involuntarios. Pero acá está diciendo que se enseñe a amar. Nosotros pensamos en el amor como algo que viene de Cupido. ¿Te acordás Cupido, que era un duende, algo así? Creo que un duende. O no, un ángel pequeñito que te tira un flechazo. Y cuando te flecha te enamorás de fulano o de sultano. Hay una canción de un cantante muy famoso argentino que murió, se llamaba Sergio Denis, que decía, de ti me enamoré sin darme cuenta.
Y siempre hemos tenido esa idea de que el amor es algo involuntario, que te ocurre, que te ocurre. Acá Pablo dice que hay que enseñar a amar. Se está hablando de otra cosa. Le está dando al amor una suerte de inteligencia. Le está dando un aporte sobre información, instrucciones. Hay que aprender a amar, dice. Esto es muy importante. Y yo siempre pensaba, ¿y cómo se puede aprender a amar? Una vez leí en un libro de Jaime Barilco que decía que el amor tiene que ser inteligente. Y tiene que ver con esto, con aprender, con enseñar y con aprender. Pero yo no sabía cómo aplicar, hasta que fui a comprarle facturas a mi esposa. Facturas son unas masitas dulces a mi esposa. Pero mi tendencia siempre era elegir las que me gustan a mí, que son las tortitas negras, los vigilantes y las berlinesas que tienen dulce de leche. O sea, yo la compraba para ella, pero me elegía las que me gustaba a mí. Y estaba en la panadería acá, San Marcelo, a 2 cuadras y media de mi casa, y de golpe me pega en la cabeza Amar con inteligencia, que lo había leído en el libro de Barilco. Y ahí me pegó, dije, yo tengo que elegir las facturas que le gustan a mi esposa. Eso es amar con inteligencia. Porque si yo voy y le regalo lo que me gusta a mí, no estoy, aunque estoy haciendo un buen acto, pero no estoy aportando inteligencia. Y ahí lo descubrí. Entonces se trata de celebrar y festejar las cosas que a ella le gustan, aunque a mí no me guste. Y es difícil, porque mi esposa se la pasa comprando plantas. Le gustan las plantas. Y yo siempre digo, ya le vas a dar de comer a las hormigas, porque ella compra plantas y las hormigas la están esperando en la puerta de mi casa, todas aplaudiendo. Ahí viene Gachi, ¿no es cierto? Porque ahí dice, hoy comemos. Pero bueno, ese es el arte del amor. Por eso dice aprender a amar al marido. Aprender a amar al marido. En el libro de Jueces, fíjense conmigo, Antiguo Testamento, Jueces, vamos a ver si lo encontramos por acá. Jueces, capítulo 16. Dice 4, versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró, está hablando de Sansón. Sansón era muy fuerte, podía matar a 1000 tipos, pero se enamoró de una mujer que se llamaba Dalila, y por culpa de ella le arrancaron los ojos. Pero fíjense que dice la Biblia, se enamoró. ¿Recuerdan la canción de Ti me enamoré sin darme cuenta? Recuérdense de Cupido. Este tipo de enamoramiento no tiene que ver con lo que dice Pablo a Tito, porque habla de enseñar y de aprender. Esto es solamente un sentimiento o una pasión. Algo incontrolable, algo involuntario. ¿Pero qué estoy diciendo yo? ¿Que la pasión es mala? No, porque Dios nos dotó de pasión. Nos hizo sujetos pasionales. Así como existe el amor ágape, el amor fileo, existe el amor eros. Eso es parte de la vida de los seres humanos. Pero cuando el eros maneja el timón de la vida de una persona, es peligroso, porque uno pierde el control. Por ejemplo, uno pierde la capacidad de análisis, porque esta mujer Dalila no reunía las condiciones que un hombre como Sansón, que era un hombre de Dios, tenía que elegir. Pero el enamoramiento no te deja elegir, no te deja examinar. A veces cuando la chica trae el novio a la casa, como ella está enamorada como Sansón, lo ve perfecto, porque sus ojos son solamente para él. Pero la mamá y el papá que no están enamorados, no lo ve perfecto.
Por ahí para ellos es un desastre, porque ellos están pensando en la vida concreta, práctica y permanente de la hija con este hombre. Pero la chica está pensando en términos de pasión, de sentimientos, de sensibilidad, y está obnubilada por el sentimiento. O sea, el sentimiento la maneja. Fíjese acá en 2 Samuel, creo que es 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Ahí de nuevo aparece la palabra se enamoró. De ti me enamoré sin darme cuenta, ¿no? Versículo 2. Y estaba Amón angustiado, que es típico del que está enamorado y que no haya reciprocidad. Eso es feo. Si vos te enamorás de una chica y ella se enamora de vos, todo está perfecto. Pero si vos te enamorás de una chica y ella no se enamora de vos, vos sentís todo lo que siente un enamorado, pero no hayas reciprocidad y se la pasa mal. No sé, los que me están escuchando, alguna vez se habrán enamorado de alguien que no se enamoró de él o de ella. Y en el versículo 2 dice, estaba angustiado. Y dice, en el versículo 3, Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo? Que ese es otro aspecto del enamorado. Dice que estaba angustiado y dice que no comía. Hay una canción antigua argentina que dice, cuando estaba enamorado tenía un sufrimiento atroz. No comía, no dormía y el amor me consumía. Bueno, eso es una canción. ¿Qué pasó? Este hombre consiguió tener sexo con la chica. Y cuando tuvo el sexo con ella, fíjense versículo 11, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aun tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Y mire qué interesante lo que viene ahora. Dice, luego la aborreció Amón, con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. ¿Ven qué engañosos que son los sentimientos? Porque el tipo estaba enamorado de verdad. Pero una vez que se satisfizo eróticamente, ya la descartó, ya la sacó del medio. Por eso cuando San Pablo habla en Tito 2 de enseñar a amar y aprender a amar, habla del amor en un nivel más alto. Un amor que construye, que edifica, que crea familia, que crea hogar, que consolida relaciones. Y no digo que no tiene que existir la emoción, porque todos nosotros nos enamoramos y todos nosotros sentimos emociones. Sería una suerte la emoción como la llave del auto que enciende los motores, pero no alcanza. La llave del auto sirve para encender el motor, pero no sirve para el camino. Se necesita radiador, se necesita buena goma, buen motor, se necesita toda una maquinaria. Y en las relaciones del hombre y la mujer se necesita más que eros, más que pasión. En Oseas dice, el vino y la fornicación quitan el juicio. Oseas 4:11. El vino y la fornicación quitan el juicio. ¿Qué quiere decir quita el juicio? Quiere decir que te hace perder la cordura, la capacidad de análisis, la capacidad de proyección. Solamente vivís el momento. Y esa experiencia no sirve para la vida. Por eso, cuando esa experiencia emotiva, pasional, erótica,
se encuadra dentro del amor inteligente, dentro del amor espiritual, sí tiene sentido. Porque se ordena dentro de lo que tiene que ser. Pero no sirve. Y hay una multitud de mamás, niñas embarazadas y niños tirados por ahí, porque se entregan solamente a Eros, a la pasión, que es lo que hoy manda y que es lo que hoy se enseña. Por eso le dice que versículo 3, versículo 4, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es muy importante esta parte porque desde el principio Dios dijo que serán una sola carne. Ya en Génesis 2:24, serían una sola carne. Y esta es una declaración, pero ahora en Argentina y seguramente en Bolivia y en muchos países la multitud de divorcios, de rupturas de la relación matrimonial es tremenda, porque hemos perdido la creencia en el matrimonio y en la familia y en los principios, y se nos ha vendido y se nos ha enseñado el hartazgo que lo más importante es el amor eros, el amor pasional, y te dicen, cuando eros se acaba no tenés más nada que hacer ahí. Así que no importan los hijos, no importa nada, los tíos, los cuñados, los suegros, rompes todo, tirás una bomba nuclear ahí en medio de las relaciones y rompes todo. Esa tormenta pasional, ese incendio del eros hace que te obnubiles y rompes todo. Por eso es muy importante lo que está diciendo Pablo. La familia, la relación de la mujer con el hombre son importantísimas para consolidar la iglesia y consolidar el evangelio. Hoy está de moda el concepto violencia de género. Se inventó el término género, que no es ni científico, ni natural, ni razonable, ni bíblico. Pero está hecho, es un artilugio ideológico inventado para romper la relación del hombre y la mujer. Quieren destruir, imposibilitar el modelo de Génesis, que es un hombre y una mujer que se juntan para un proyecto estable, permanente, sino que Satanás está usando a sus personeros para dinamitar la casa, que es lo opuesto de lo que le está pidiendo Pablo, que le diga a estas mujeres que vienen de una sociedad corrupta, que se habían convertido y habían sido transformadas por el Espíritu Santo, que sean maestros del bien y que las jóvenes sigan ese camino. Eso es lo que hay que apuntar. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa. Es muy importante. El ministerio de la mujer espiritual, en la consolidación del hombre es fundamental y la consolidación del hogar es fundamental. El mundo más que nunca necesita de una mujer que sea maestra del bien. Más que nunca. Y esto puede salvar a mucha gente. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Pastor Nelson, por prestarnos atención. Amén, amén. ¿Me escuchan? Sí, yo escucho. Amén. Un momentito. Vamos a arreglar aquí. Me escuchan, pero no me ven. Sí. Bueno, pastor, muchas gracias. ¿Algún aporte, alguna pregunta, por favor? Referente a la temática de hoy, hablando de Tito, sobre todo el abordaje del capítulo 3, y un poco se ha tocado del capítulo 1 y 9. 1, 9 y capítulo 3. Bueno, yo he estado un poco leyendo a ver, valga la redundancia, he estado leyendo lo que hablaba el pastor de Sansón, ¿no? Y ahí hay una palabra en el hebreo que es aeb, que habla de, indistintamente cuando se usa la palabra aeb en el hebreo arameo,
contextualmente tienen diferentes formas de interpretación bíblica. En ese sentido, pues, lo que he estado analizando es que habla contextualmente, sobre todo en Proverbios 1:22, habla del amor simple, ¿no? Y esto es muy interesante también analizarlo con el amor eros en el griego, porque hoy en día, bueno, nuestra sociedad ya ha plasmado por diferentes paradigmas o diferentes sistemas culturales, se ha ido planteando sobre todo el amor simple, entre comillas amor, no más que todo una atracción sexual. Creo que esto es importante denunciar y señalar que la palabra del Señor está más ligado con el amor ágape, con el amor perfecto, también con el amor familiar, ¿no? Pero no tanto con esa palabra en el hebreo arameo, que va a hablar de la simpleza, ¿no? Hoy en día hay sociedades muy simples, hay en diferentes estudios hasta filosóficos, se habla de sociedades líquidas, muy volátiles, y creo que es importante esto señalar también, ¿no? Como comentario lo lanzo, Pastor Néstor. Bueno, perfectly. Bueno. ¿Algún aporte? Bueno, Pastor Néstor, muchas gracias por la participación. Vamos a estar también los jueves aquí con usted. ¿No, Pastor? Vamos a continuar juntos, ¿no? Con Dileo, sí. Y también el Pastor Carlos Dileo también nos va a acompañar el jueves. Bueno, sí. Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos ya terminando, ya culminando este espacio. La paz del Señor esté con ustedes. Saludos a Brasil, saludos a Argentina, saludos a Estados Unidos y también, bueno, otros lugares también. Dios los bendiga, la paz del Señor esté con ustedes. Chao, bendiciones, hermano. Chao, Gracias, chao, bendiciones. chao. Carlos, Bendiciones. Bendiciones.